Ella habla divino, habla de familia, de ser mujer, de ser esposa, de ser mamá, habla de sus hijos y también habla de lo que descubre y de lo que compra, habla de sus sentimientos y conecta con una autenticidad que traspasa las pantallas, tanto de la televisión en la cual trabajó muchísimos años y todavía sigue trabajando, y también la pantalla de nuestros celulares, donde la vemos con deleite desenvolverse como pez en el agua para conectarnos con eso que ella desea presentarnos. Es una diosa de la comunicación y a la vez una diosa de la sencillez y la humildad. ¿Será que hoy nos cuenta alguno de sus secretos para hablar bien y conectar mejor? Quédate conectado, quédate conectada, mientras yo recibo encantadísima a mi adorada amiga Mónica Pascualotto. Conectamos mejor gracias a Marketing Studios, La Francia Joyería, Azúcar Morena en Indianápolis, Merci Boutique Miami, Hotel A-Loft Miami Doral, Taikin Restaurante y Norimar Moi. Bienvenida, mi Moni, qué belleza, qué gusto recibirte en esta tu casa. Gracias. Nosotros decimos la casita amarilla. Me encanta. La casita amarilla del hablar bien y conectar mejor. Tú sabes que siempre me ha sorprendido de ti, me ha llamado muchísimo la atención que tú siempre has conectado en todas tus facetas, como animadora, como presentadora, como mamá, como esposa, ahora diosa de las redes sociales. O sea, siempre has logrado como que esa brecha entre el comunicador y quien te está escuchando se haga mínima. Yo ¿Ha creo sido a que, propósito? bueno, ¿Cómo lo obviamente logras? es a propósito porque uno es comunicador y uno quiere cortar esa brecha y uno quiere conectar mejor. Pero yo sí creo que cuando el comunicador comunica desde lo genuino, desde lo que realmente sale, vas a lograr conectar con alguien. Quizás no vas a lograr conectar con todo el mundo, pero vas a conectar bien con esa persona que está en esa misma sintonía contigo. Y creo que siempre buscar esa honestidad o buscar esa esencia de lo que es uno es lo que realmente al final conecta, obviamente con preparación, porque la preparación es importantísima, el educarse, el estar todo el tiempo al día, el estar actualizado, obviamente ese tipo de cosas hace que lo hagas de una mejor manera. Si yo te imagino en tu casa, chiquitita, yo imaginaría a una Mónica súper desenfadada, recorriendo toda la casa, bailando, cantando, siendo muy expresiva, quizás haciendo shows a la familia. ¿Eras Claro, así? claro, yo era la que le ponía medias, ¿Viste? medias a las lámparas y hacía los shows de Navidad. De hecho, yo recuerdo que cuando yo me mudé para Estados Unidos hace 16 años, recogiendo parte de mis cosas, apareció un cassette de ese de cita que uno le metía el lápiz así, un cassette, en donde estamos grabados mi hermano y yo haciendo un programa de radio y yo entrevistaba a mi hermano. Yo creo que mi hermano tenía 3 años como máximo, porque hablaba muy, muy, muy poquito, quizás menos, 2 años. Y yo presentaba ya, No me lo y ya, yo le digas. hice la entrevista, ¿cómo estás, Copo de Nieve? Porque recuerdo perfecto que cuando yo escuché eso dije, wow. Y eso lo carga uno ¿Y es como de en la los familia o genes. ustedes dos eran los primeros o los pioneros Mira, que abrieron esa brecha? nosotros fuimos los primeros que abrimos la brecha de manera profesional, quizás por decirlo así. Mi mamá fue Miss Venezuela, o sea, fue tercera finalista en Miss No Venezuela. me lo Ella viajó al digas. Miss International. ¿Qué? Igual que Que yo. igual que tú. Pero lo hizo por inercia, porque la metieron, tenía como 15 años. Ella sí es como poco faramayera. Mi papá, cuando llegó a Venezuela, no sé en qué, bueno, llegó a los 16, 17 años, un poquito más, estaba más grandecito, hizo fotonovelas. No me lo digas. Ah, Hacía no, pero sí hay fotonovelas. una vena Mi de papá tenía como entretenimiento. que yo creo que la vena por ahí, ninguno se dedicó a eso, pero fíjate que los dos, yo creo que también influyó que estudiamos en el Friedman. Eso es un colegio musical que tiene un teatro gigante, entonces tienes como el arte muy de cerca y eso obviamente propició que los dos estuviéramos muy en contacto con esa expresión artística. Pero a mí me da mucha risa porque cuando a mí me toca escoger carrera, fue justo el año que se muere mi papá y yo me tomé como un año sabático y yo presenté examen de admisión en medicina en la central. No me digas igual que yo Ajá. también. Y, Pero Dios mío, qué y descubrimientos comunicación hemos en la hecho. Católica. Y yo siempre dije, yo voy a ser médico, voy a ser médico. Y ese año sabático que yo me lo tomé para ir, ver las clases, entrar, al final dije, esta gente estudia mucho y me fui por vacación social.
Pero hice mi curso de, como yo llamo, de corte y costura, porque yo, ay, que no puedo ver una gusanera, una sangre, una cosa me encanta. Yo quiero, ¿dónde está? La quiero yo. Ah, pero si te gusta, a mí Me también. fascina, A me mí también. fascina. Yo decía, no, es que a mí me encanta ir a la morgue. Y la Ay, gente, sí. ¿qué? Y yo, qué horror. Claro, no. Obviamente Claro, como familiar allí, ¿no? En claro, esa pero situación, pero sí me gustaba mucho ese tema de la anatomía y sí, eso. Pero ya va, entonces mira, ven artística, ujú, colegio que te ayuda a sí. fomentar esa cero pena, cero vergüenza. O sea que para ti el hecho de estar en televisión, estar frente a un público, en la radio y ahorita en los medios digitales, o sea, es un paseo. No tienes vergüenza y no tienes pena, pero siempre tienes miedo. Ok. Porque el Ajá, miedo, háblame de porque eso. el miedo Muy no tiene bien. que ver con la vergüenza, con lo otro. El miedo siempre es a el que dirán los demás, a no hacerlo bien, a la autocrítica, a la crítica de los demás. Entonces, a que algo salga mal, algo que esté fuera de control, que siempre en televisión pasa. Algo está mal, fuera de control, te toca improvisar. O sea, siempre existe el miedo siempre está. Gracias, gracias. Me has dado, o sea, has dado en el clavo ante mis alumnos. Yo siempre Ajá, les digo que el miedo como emoción humana siempre va a estar allí. claro. Entonces, claro, la idea de Habla Bien Conecta Mejor es llevarlos por un camino donde ellos puedan sentirse cómodos en su propia piel sin importarle tanto los demás. Pero fíjate que tú diste también en el clavo. El primer razonamiento lógico que le viene al ser humano, que por qué me da miedo hablar ante el público, ante las cámaras o en redes Que te sociales, juzguen. es Claro. exacto, El el qué juicio, el que dirán, dirán, el claro. qué Y el que dirán. diré yo si yo me siento incómoda con lo que estoy haciendo. O sea, porque uno no debe dejar nada más el juicio a lo que a los otros. A veces nosotros somos los que peor nos enjuiciamos. O nosotros somos, yo lo llamo la loca de la casa, que siempre está aquí echándote para atrás, autosaboteándote absolutamente todo. Y entonces si hablamos de secretos que pudieras compartir con nosotros para vencer, por ejemplo, ese miedo, para poder conectar con tu audiencia, o sea, que has utilizado desde que tienes, no, bueno, uso de razón también, pero Sí. desde que tienes esa conciencia de que el hablar te iba a permitir no solamente tener un trabajo, sino también explorar y explotar tu pasión, que es comunicar. Mira, yo creo que hay dos cosas básicas que son importantes. Uno, concentrarse en el aquí y el ahora de lo que estás hablando, lo que estás diciendo, lo que estás, y dejar de poner el foco en, y si me equivoco y qué me falta por decir. Es como cuando te entregaban el examen y tú empezabas a leer las 5 preguntas y decías, no sé nada, no sé nada, no sé nada, porque uno está pensando en qué voy a responder, qué voy a Sí, responder. sí, sí. En cambio, si tú solamente lees la primera y dices, ok, voy con la primera, aquí estoy, es Con como que, calma. claro, es como que el aquí y el ahora, eso es súper importante. Y luego, aunque no lo creas, estar muy conectado y escuchar lo que estás diciendo en el momento. Porque eso es lo primero que te hace ancla de, tú sabes que a veces uno dice, hablé y no sé qué dije. Correcto, correcto. Y es estar como conectado y respirar y tomar pausas, porque yo siento que a veces la gente corre mucho pensando, y si me quedo sin palabras, si te quedas sin palabras, también la pausa existe. Yo recuerdo esta anécdota, Dios mío, en una obra de teatro con Rebeca Alemán. Era el estreno y yo tenía un monólogo como de 20 minutos antes de que empezara la obra con los tres actores. Era como que yo hacía un monólogo al principio, un monólogo al final y venía la obra de los tres actores actuada. Y yo salgo y empiezo a caminar y a mí la mente se me fue a blanco, porque Wow. eso puede pasar. Eso sí, da miedo. Claro, da pánico, da miedo, pero otra vez solamente tienes que volver a ponerte en el aquí y el ahora porque el texto está, porque la mente es sabia y va a llegar, tú no sabes cuánto, pero ella va a llegar, ella va a resolver porque el talento, todo el mundo lo tiene y el talento existe y es eso Uno no que sabe cuándo sale. llega y si te llega 2 días después. No, no te va a llegar 2 días después porque has ensayado, pues tienes la práctica. Mentira, vete Pero lo que hay chiste. es que bajar el nivel de ansiedad en ese momento de que no lo sé y no quedarte pegado en repetir, ok, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, sino sencillamente respirar y conectar con lo que está ahí en ese momento. Yo lo que hice fue caminar por ese escenario y mirar a la gente, mirar las caras. En ese momento se me fue el pánico de que no me sé el texto y la mente cae otra vez, ta, 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 y vino el texto y arrancó. Pero es tratar de controlar Wow, qué el pánico, interesante. porque el pánico paraliza. O sea, mientras estés en pánico diciéndote, no lo sé, no lo sé, como en el examen, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, no vas a escribir nada. Tú sabes que yo en Respira, medicina también, yo relaja. decía, estudiabas tanto y
hay, no sé, 206 huesos, Ajá. no sé cuántos miles de músculos, todos los nervios, todo, o sea, el sistema nervioso, el linfático, el circulatorio. Y entonces yo decía, antes de entrar al examen, yo decía, Diosito, que me pregunten todo lo que me sé. No lo que no me sé, exacto. Y lo que no lo Y yo, inventa. y bueno, ahí, exacto, ahí yo respondía lo que me sabía. Claro. Pero fíjate que has dado con una clave importantísima. Una mente relajada es una mente creadora, es una mente creativa y es una mente que te permite explorar y más bien sacar un potencial que a lo mejor tú misma ni siquiera te habías dado cuenta. A lo Claro. mejor, pero fíjate que interesante que tu mente también te llevó a ese lugar donde te sentiste en pánico y ahora puedes, a través de esa anécdota, enseñar a otros a través de este podcast, que nuevamente te agradezco que estés aquí, y decir, oye, mira, a mí me pasó esto y mira cómo lo logré, mira cómo salí. Y es eso, o sea, fíjate que cualquier emoción, o sea, para redireccionar, y esto es psicología, cualquier emoción para redireccionarla, lo que tienes que hacer es conectar y no quedarte en ese loop, ¿verdad? Rumiando esa emoción, esa idea. O sea, tú estás en un ataque de que estás a punto de llorar así, que está la broma. Tú dedícate a tocar esto y a pensar en esto y a mirarle la rayita que tiene y enseguida el pensamiento te va a bajar el nivel de la emoción. Y es exactamente igual. Yo ahí tenía una emoción que era miedo. En ese momento, ¿qué hice? Conectar con lo que estaba ahí, mirar a la gente, mirar los ojos, mirar la cosa, bajó mi grado de emoción, Dios qué, y el cerebro entra a trabajar otra vez. Qué maravilla. Una vez que entonces estudiaste comunicación social, ahí, ¿qué técnica o qué tipo de técnicas aprendiste, si las recuerdas? Y luego formaste parte, bueno, de una gran escuela que fue RCTV. O sea, en términos de comunicación, ¿qué aprendiste allí? ¿Qué pudiste absorber? Mira, me van a matar los académicos, pero yo sí creo que la formación académica, por ejemplo, en comunicación social, que me dio un bagaje cultural maravilloso que me ha servido para defenderme en muchas cosas. Pero comunicar es un oficio. Y comunicar no se aprende a través de un libro, comunicar se aprende viendo a la gente que es una dura hacerlo y luego agarrando tú lo que te toca y empezar a ponerla. Porque no queda otra, porque es literalmente es un oficio, es aprender lo que tú haces. Es como que el médico puede aprender absolutamente todo, pero si no se va al rural y empieza a ver casos y empieza a desarrollar ese oficio y agarrar un bisturí y abrir y ver, o sea, te puedes haber leído 500 libros. Entonces siento que la mayoría de las cosas al final las aprendes en el momento, las aprendes a resolver, porque también las vas adaptando a lo que tú necesitas. ¿Cuál es tu manera de aprenderte, por ejemplo, los guiones? ¿Cuál es tu manera de retener información? ¿Cuál es tu manera de tantas cosas? Y luego, cuando estás sentado aquí, tienes que estar pendiente de a qué distancia tienes el micrófono, que si te saliste de cámara, que si todo eso te lo da el oficio, Sí. no te lo da un texto, no te lo da una universidad. Entonces, yo tuve la fortuna de, mientras estudiaba, yo trabajaba, porque yo empecé a agarrar tigritos por aquí, hacer suplencias por allá, y eso te empezaba a dar, Siempre comunicando. siempre comunicando, te empezaba a dar como la rosca, porque yo creo que es muy difícil el que entre y dice, no, yo me voy a hacer productor para después estar delante, es muy difícil también porque te etiquetan como productor y después para que te den la oportunidad de estar delante de un micrófono, Ah, ok. tú tienes que estar como muy Tú claro empezaste siempre en lo que tú frente a quieres, las claro, cámaras, en lo frente al que tú micrófono. quieres, Exacto. en lo que tú quieres, sin dejar de aprender todo lo que pasa detrás de cámara, Ujú. porque gracias a que yo siempre aprendí lo que pasaba detrás de cámara cuando vino este cambio de los medios convencionales a toda esta onda digital en donde uno le toca hacer absolutamente todo, ya uno sabía poner una De luz, hacer luces, esto, de la broma, microfonía, la cámara, exacto. todo. Porque tienes que aprender todo tu negocio, Yo pues todo también lo que siempre fui tú... muy curiosa. Yo creo que la curiosidad es la que te abre también tu mente y dices, oye, ya no me quiero quedar tampoco con solamente el conocimiento delante de cámara, porque, bueno, Claro,
la juventud se va. Sí, y a mí me entonces tocó muy luego te obligado, tocaba. porque fíjate que cuando yo hacía Loco Video Loco, por ejemplo, yo salía con equipo mínimo. Era el camarógrafo, el productor y yo. Entonces ahí todos nos tocaba hacer absolutamente todo, porque no ibas a dejar al camarógrafo montar luces solo y hacer esto, y yo no, hazlo aquí, ponme esta acá, esta no, vamos a hacerla allá, ok, esta la hacemos desde aquí, esta la hacemos desde allá. Igual con los textos, llegó un momento que yo decía, escríbeme cuál es la broma y yo improviso. Y así uno se va Qué metiendo chévere, en sí. absolutamente todo. Pero también te movía tu pasión, ¿no? Porque amabas, o sea, Claro, amo amas lo que lo hago, que claro, haces, ¿verdad? claro. Es que se te ve por los poros, o sea, tú eres una comunicadora, o sea, yo lo decía, como pez en el agua, Sí. te manejas frente a la cámara, frente a un micrófono, o sea, frente, igual, detrás de cámara, detrás de micrófono, siempre eres así también. Sí, Eres mira, una hay algo tan comunicadora en cómico potencia. que hace, esta semana fue, yo creo que fue el lunes, algo así, que estaba la Semana de la Moda aquí en la ciudad de Miami y una diseñadora venezolana le había tocado ir a Despierta América y una de las modelos no había ido. Y la productora se me acerca y me dice, ay, mira, ¿tú crees que tú nos puedes hacer el favor de ponerte el vestido de ella y hacer la Imagínate. pasarela ahí mientras que ella comenta lo y yo, ay, dale, claro. Ese día me di cuenta que yo me siento incómoda si no estoy hablando. Yo no sabía qué carajo hacer para ahí. Yo decía que, ¿para dónde miro? ¿Qué mueca pongo? Ajá, ¿y qué hago Donde con el pongo los cuerpo? brazos y las manos. Y yo me hablaba, no tenía micrófono y yo hablaba. Sí, 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 claro, claro. Y tú que cállate que estás modelando. Y yo que, Me encanta cómo no se te prende, mira cómo es, mira qué bonita no la se oye florona, a nada. todas las flores. Me sentí incómoda, Y tú fíjate. sin micrófono. Me sentí incómoda. Me sentí Hablaste incómoda. que también en el arte de comunicar es bueno tener un referente. ¿Quiénes eran o quién fue en alguna época tu referente? Y si tienes ahora, en la actualidad también, me encantaría saber, o sea, Claro, mira, a quién yo creo que seguías? cuando nosotras empezamos, o sea, primero que había muy pocas mujeres cuando uno era chiquitica, chiquitica, Carmen Victoria Pérez era así como que, wow, Wow, lo sí, sí, máximo. sí. Pero después vino una generación que yo siento que nos hizo mucho bien a la generación de nosotros, que fue Maite, Viviana, Viviana, Delta, Rachel, Albani. Albani, todas ellas. Y era como que eso era, o sea, yo voy a ser como ellas, yo voy a lograr Ay, ser qué como bello. ellas. Y creo que ellas fueron un referente muy hermoso porque fueron un referente genuino, un referente no acartonado. Cada una de ellas tenía un estilo súper diferente y era como un arco iris de mujeres hermosas, pero con tonalidades diferentes en la televisión. Entonces creo que a nosotras nos dio una apertura y una posibilidad como decir, wow, a mí me gusta esto como lo hace ella, a mí me gusta ella, pero era como que ya no necesitas ser Carmen Victoria, ya puede ser muy diferente, puede ser la más relajada, puede ser la más formal, puede ser, entonces fue como muy lindo tener todo ese referente y ojo que es solamente una década de diferencia lo que nos llevamos, no es mucho tampoco, quizás también, es Pero lo lindo es menos. que después tú te convertiste en un referente para las futuras Sí, animadoras, porque todo el sí, estilo de ustedes también, de Camila, de María Alejandra Requena, de de Erika, Erika, tú, o sea, ustedes marcaron otra pauta sí, en esa generación sí, que fue también, o sea, ya eran ídolas también de nosotras, de mí misma y bueno, todas las animadoras que les siguieron a ustedes, ¿verdad? O sí, sea, sí. ustedes también, bueno, en esa época que había tanto Bueno, ya Star tanto, System, sí. ¿verdad? O Es sea, que el se Star System trabajaba tanto, era hermoso. espectacular, era espectacular. Y en el Sí. caso de RCTV, yo sé que internamente ellos tenían una academia que formaba actores y actrices, pero en el campo de la comunicación había alguien que les enseñara locución, No, dicción, oratoria. ¿Eso lo no, aprendiste tú no solita, como había. dices tú, a golpe y Fíjate porrazo también? que ¿O con la práctica? yo era mucho más chama, no había ni empezado la universidad, o sea, estaba en el bachillerato. Yo hice un curso de actuación con Amalia Pérez Díaz, porque Amalia Pérez, antes de empezar Oh, qué belleza. toda la carrera y todo, porque yo montaba a caballo con el nieto de Amalia. Ellos iban al club campestre donde nosotros íbamos también, frecuentábamos, y ya mis papás también sabían que a mí me gustaba esta cosa de la actuación y el canto y la cosa, no sé qué. Entonces Amalia me dio la posibilidad de yo hacer uno de estos cursos que daban de actuación en la academia de RCTV. Y después, cuando yo empiezo a trabajar a estudiar en la Católica,
un canal de televisión, que era un canal de televisión por cable, que era Omnivisión, creo que se llama, una cosa así, ¿verdad? Correcto, Omnivisión. Omnivisión. Sí. Se convirtió en Marte TV, que era un canal de señal abierta. Es correcto. Y cuando pasó eso, yo formé parte de ese staff, éramos como, no sé, como 5 o 4 animadores jóvenes que no habíamos trabajado nunca en ningún lado. Y esa fue la mejor escuela antes de entrar a RCTV, porque nos tocaba cubrir durante la semana de todo. O sea, yo podía ir a entrevistar al señor que cuidaba el águila arpía en el zoológico de Caricuao, y después en la noche me tocaba, dígame, cubrí las elecciones del 98, del 99. Imagínate, la parte política. La parte política, porque claro, ahí todo el mundo hacía de todo. Y grabábamos puros pequeños clips o paquetes. Y luego llegábamos, editábamos con el productor y en la noche había desde las 6 hasta las 10 de la noche este magazine nocturno que nosotros mismos presentábamos también. Entonces era... Hacían de todo. Claro, y era buenísimo porque esa vaina no la veía ni Chepa Candela, o sea, nadie te criticaba por ningún lado porque esa broma de vaina, tu mamá obligada, tú le decías, hoy voy a salir, por favor, mírame. Y entonces yo creo que no habían redes sociales, no habían haters. Sí, no había nada. Sociales. Y yo creo que eso fue una de las mejores prácticas para todo, porque primero la preparación que tenías que tener que ir para ir, recuerdo, eso no se me va a olvidar nunca. La primera vez que me tocaba cubrir farándula, me mandaron a entrevistar a Ricardo Montaner y yo llegué ahí, eso estaba yo nuevecita, no tenía ni un mes haciendo esa broma. Llego ahí y yo creo que le pregunto una cosa así, bueno, cuéntanos de tu última producción. Él me dice, yo no estoy aquí para hablar de ninguna última producción porque no tengo última producción. Y eso me lo dijo en cámara. Esa raya que yo pasé... Eso sí también. Claro, pero eso fue perfecto para entender, panita, o sea, cuando tú te vas a sentar, te tienes que preparar y tienes que saber, esto no es un jueguito. Y fue súper, porque, o sea, para mí eso fue, o sea, una bofetada así, y a partir de ahí, no, o sea, uno estudia. Ahí para adelante. Sí. Y hablando de ese tema político, ¿lograste alguna vez algún tipo de conversación con el caballero? Yo no tuve conversación con él. Pero sí recuerdo que yo estuve esa noche, fue el primer canal que visitó, de hecho. Ahí había fue el primer canal que visitó esa noche. Y yo sí recuerdo leer el mapa y seguir viendo el mapa, cómo cambiaba y cómo cambiaba y cómo cambiaba. Y qué interesante que tú veías eso y no entendías todavía lo significativo y el cambio de rumbo del país a partir de esa noche. Bueno, es que yo me acuerdo, rapidito, una anécdota personal. Él fue a visitar el canal donde yo trabajaba, que era Venevisión, y yo también estaba en prensa. Y también nos tocó hacer esa bienvenida. Él tenía una entrevista con Napoleón Bravo, creo. Y él llegó, Mónica, audiencia, a cada uno lo saludó con su nombre, apellido, pero la señora que nos servía el café. Señora María, ¿cómo se llama usted? María. Señora María, ¿cómo está usted? La abrazaba, le daba la mano, le sostuvo la mano como 5 minutos. ¿Y cómo está? ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Cuántos muchachos tiene usted? 5 muchachos. Ah, ese muchacho. ¿Y cómo se llaman? Bueno, Juan, Pedro, no sé quiéncito, no sé quiéncito. Así. Y se quedaba con la señora que limpiaba, con la señora del café, pegado, hablando y con un lenguaje corporal que tenía una conexión. Una conexión brutal. Yo recuerdo que una amiga comunicadora le tocó en algún evento, no recuerdo de qué, conocerlo. Y la impresión de ella fue, o sea, el carisma de esa persona era... Impresionante. Impresionante. Aparte, el tono de voz. Sí, es todo, todo. Ese señor sí sabía conectar bien y mejor. Líder como estacional. Bueno, claro, lo puedes usar para el bien o para el mal. Y el bien y el mal también es relativo. Si le preguntas para él, todo lo que él hizo era buenísimo. Exactamente. Venezolanos del mundo, venezolanos que están en los Estados Unidos, venezolanos que están en Indianápolis. Si quieres degustar y disfrutar de la mejor gastronomía venezolana, esa arepita que a ti te gusta, esa reina pepiada, la dominó caraotica con queso blanco rallado, elige este lugar, Azúcar Morena. Ahí te esperan Andreina Paredes y todo su equipo para que disfrutes junto a tu familia de lo mejor que tiene Venezuela para ti. Dale un cariñito a tu paladar y consiéntete en Azúcar Morena Indie. Sí, tal cual. Nos jodió todo, pero para él era una maravilla. Claro. Así es.
Cuando llegas aquí a los Estados Unidos, no me acuerdo si fue el primer trabajo, pero ingresaste a un canal de comunidad cubana. ¿Cómo lo lograste? O sea, pero eso no Mira, fue tu primer trabajo, ¿verdad? bueno, O sea, tu trabajo primer pago trabajo en televisión. de televisión, sí, Pago, exacto. pago. Y eso fue 7 años después de haber llegado aquí. O sea, 7 años tocando la puerta de todo el mundo y qué buena sí, nosotros te llamamos, qué buena sí, nosotros te llamamos, qué buena sí, nosotros te llamamos y haciendo todas las suplencias de Pero tú sí todo el querías mundo. estar en la televisión aquí. Claro, Yo nunca lo claro. intenté, a mí me dio miedo. Claro, no, yo llegué, yo juraba que yo aquí, claro, también yo llegué en una época distinta a la tuya, Sí. no había nadie. Cuando yo llegué fui yo la primera que se vino prácticamente Chiquinquirá y yo. Éramos las únicas que estábamos aquí nuevecitas. Chiquinquirá sí trabajó enseguida, yo no. Pero O sea, pero sí pretendías seguir tu claro, yo hice carrera de radio y mil televisión. casting, yo hice mil Imagínate. casting, yo Y hice cuando te mil decían que no, casting. ¿qué te decías ¿Qué te decías? a ti Bueno, misma? esperaba mi siguiente terapia con mi terapeuta por ¿cómo se llama? Por Skype, porque hacía terapia por Skype. Fue muy duro al ego, es muy duro. Claro, qué duro, Es por muy eso duro, mismo. sobre todo para una tipo optimista como yo, que yo juraba 6 meses, quítate Sofía Vergara, que llegué yo. Exacto, claro. Y pasó 6 meses, 1 año, 2 años, y empecé a hacer muchas cosas gratis, muchas suplencias gratis. O sea, a mí me decían, mira, que hay que cubrir. De hecho, yo cubría a Rachel Díaz una semana completa en un nuevo día, se llamaba en ese momento, creo, y la cubrí. Y cubría a no sé quién, porque yo decía, bueno, la única manera es que me vean, que me Claro. vean. No, tampoco. Hice una telenovela aquí que se llama Made in Manhattan también. O sea, yo. No paga. No, la telenovela sí la hice paga, pero, o sea, hice de todo. Porque obviamente yo llegué a entender que puede ser que de repente tú hagas un casting y esa persona que te vio diga, esta es la persona que yo necesito, cumple todo, esta es. Pero lo otro era entrar en el círculo de gente que trabaja en el medio para que empiece como a sonar tu nombre. Hice microteatro cuando nadie hacía microteatro. Recuerdo que ganaba Amo el $5 por microteatro. función. Era una cosa que para llorar, o sea, después de haber estado en el Teresa Carreño en un Claro. contenedor con 7 personas ahí oliéndote el miedo así sentada al lado tuyo. Pero eso me llevó a otra cosa, me llegó a conocer a José Antonio de la radio, empecé a hacer suplencias en Amor, cosa que seguía haciendo durante muchísimos años. Estar en la radio hizo que alguien dijera cuando este productor en América TV dijo, necesito a alguien para cubrir una suplencia, y ella le dijo, ¿por qué no llamas a la Pascualoto? Ya está, pero fue eso. Fueron ¿Y cómo 7 años conectaste con esa comunidad que bueno, en cierta forma no es la nuestra? Sí, somos hispanos, somos latinos, pero una comunidad diferente. Mira, hay algo ¿Cómo hiciste? Porque no tuviste acento. Exacto. No tuve que hacer acento, aunque mima, después de 7 años que yo trabajé con ellos, hasta pasaporte te tengo. Eso sí, bajita, bajita de solar. Porque me dejaban hacer sketch, me dejaban cantar, me dejaron hacer de todo en este programa. Pero fíjate, yo creo que lo primero es que tienes que tener mucha humildad y entender que vas a empezar a hacer una televisión muy diferente a la que tú haces. Y decir, esto yo lo hago así, o en mi casa se hace así, o en mi país esto se hace así, te lo tenías que guardar aquí y decir, sí señor, yo aprendo, sí señor, yo aprendo. Y lo segundo, creo que fue después del primer mes estando al aire, era un late night show, por ende había mucho chiste interno de cultura, idiosincrasia, personajes de la televisión cubana de aquí del exilio o de la televisión cubana o actores o políticos sobre todo de Cuba. Y yo recuerdo las primeras veces, yo salía del aire y mi esposo me decía, o me mandaba un mensajito y me decía, ríete, aunque no entiendas lo que están diciendo, ríete. Y esa fue mi primera cosa, que yo empecé a reírme de toda vaina si no entendiera de qué carajo se estaban riendo. Y Conexión. después de esa semana dije, mi celular siempre estaba aquí y ellos nombraban, no, porque fulanito de tal. Fulanito de tal, y yo googleaba y veía quién era fulanito de tal. Al final yo aprendí y empecé a decir, yo no entiendo qué es eso. ¿Y quién es esa persona? Yo nunca la conocí. ¿Qué hacía al aire? Y decía, o sea, perdonen la Soy incultura venezolana, tropical, pues, pero sí, sí, sí. ¿quién es ese? Tú no sabes quién
ese? No, no sé qué hacía. Oye, tú sabes que cuando no sé qué, no tengo ni idea. Si me explicas mejor. Pero eso sí es incómodo cuando te dicen, tú no te acuerdas, no sé quiéncito, y tú, bueno, es que No, no me lo tengo que saber todo, ¿verdad? O sea, correcto. eso Y es eso como fue, esa fue malvado. la manera de conectar. Y volvemos a lo que, a la primera frase con la que empezamos. Yo no traté de ser otra persona. Yo me conecté desde lo que yo soy. Si me compran, me van a dejar ahí por tiempo. Si no me compran, ese no era el lugar para mí. Hay una frase de mi papá que yo se la agradezco enormemente y siempre la repito, y es que mi papá siempre decía, usted, hija, le van a pasar 1000 trenes por delante en la vida, 1000 trenes. Móntese en todos. A ninguno le diga que no, a menos que tú sepas que ese tren no es para ti. Usted móntese en todos, que van a pasar tres cosas. O, o ese tren a la gente que te montó no le gustaste y te van a dar un patadón y te van a bajar de ese tren. O tú misma vas a llegar a la siguiente estación y vas a decir, de este tren yo me bajo, o vas a encontrar el tren que te va a llevar donde tú realmente quieras ir. Excelente. Entonces uno se tiene que montar en todos los trenes porque siempre tienes la potestad de decir, sabes que esto no es para mí, me voy. O, Y lo peor es no montarse en el tren por miedo. Yo claro, prefiero montarme y que después claro, me pase todas esas cosas que decir, nunca lo hice, claro, nunca pero me no es tan monté. fácil eso, no es tan fácil eso. Sí, es verdad. Pero no sé, no te parece como que lánzate con miedo, pero lánzate, nada, atrévete y dale con todo. Claro, yo lo hago y como te digo, yo soy muy consciente de mis miedos porque me encanta hacer terapia y cada vez que tengo algo de eso es como que lo racionalizo, lo veo, entonces busco estrategias para afrontar esos miedos y para tomar decisiones, porque a veces la respuesta es una respuesta adaptativa inconsciente, entonces tú no sabes por qué tú te estás autosaboteando y por qué tú no te estás montando en ese tren o por qué te montaste en ese tren y estás haciéndolo de esa manera para que te den un patadón y te bajen de ese tren. La mente es muy Sí, es tricky. muy tricky, es muy engañosa. Y en ese estilo de conversaciones, ¿cuál crees tú que ha sido la conversación más difícil que has tenido? ¿O contigo misma o con el exterior? De que como conversaciones de, Puede ser de una toma de decisiones, eso, en cuál tren no me monto, si me monto, o en cuál tren me bajo. uy, no, cantidad. O hay Es que, muchas, ¿no? claro, es A que lo largo de siempre la vida hay hay muchas una, que a lo también. largo de la vida hay muchas, hay unas más complicadas que otras. Para poner un ejemplo, ahorita, por ejemplo, el hecho de que yo quiero 3 hijos y mi esposo no quiere más hijos, eso es una encrucijada Es que una pone a la conversación pareja en 3 y difícil. 2, por ejemplo, en donde tienes que analizar muchas cosas, en donde si tú te quedas pegado en solo tú, mandas todo para el cipote y te vas y de repente te quedas sin el chivo y sin el mecate. O sea, esos son momentos en la vida en donde uno se tiene que sentar y darse cuenta de qué estás haciendo en pro de tener una mejor vida con las situaciones que te está planificando la vida y que te está poniendo delante. Sí, ¿no? Y es que también, bueno, en ese tipo de experiencias tú has tenido como un camino bastante desafiante, Claro, ¿no? porque yo Porque, quería ser mamá, sí, sí, punto. sí, O sí, sea, pero ahí exacto, está. Yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué médico tengo que cambiar? ¿Para dónde tengo que exacto. ir? Todo Y el ya, mundo, Ralphie, que ¿qué ya, viene? ¿Qué no, viene? o ¿Qué sea, viene? pero tú querías 5 hijos, No, definitivamente. tú sabes que yo siempre soñé con Es 3. que O cada sea, año Mónica quiere un hijo yo me nuevo, Dios veía, mío. no, pero era lo mismo porque tengo 2, pero es que yo siempre me veía con una familia de 3, Ah, siempre. O sea, no me sí. preguntes por qué. Yo, desde que uno tiene uso de razón, yo jugaba y yo tenía 3 muñecas y eran mis 3 hijas. Me Los tres, encantaba ir a sí. casa de unas amigas que eran 3 hermanas, por ejemplo, y esa Qué era como mi cool. número de familia perfecto. Pero uno no conversa eso tampoco. Pero no estás solo, como dices tú. Claro, No estás pero uno no solo. lo conversa con las parejas y después uno dice, esos son temas que uno debería conversar antes de decir, mira, sí, yo voy a embarcarme en la vida contigo y tenemos, Claro. claro que pueden cambiar, uno puede cambiar de Sí. parecer, pero son temas que uno después dice, wow, y uno nunca se lo preguntó y yo lo daba por sentado que es como si a mí me provoca tener 5, el otro va a decir que sí, y ya. Exacto. Sí, total, porque Claro, uno dice, bueno, yo soy yo y yo quiero ir claro, adelante con mi proyecto, mi sueño y mi claro. pasión. Pero ya desistieron Y de el la del idea. otro. Bueno, él ha Están en desistido de la ese. idea de hace mucho. Yo sigo peleando con todo lo que eso mueve dentro de mí, pero Seguimos yendo a es terapia, así. amiga. Sigo yendo a terapia, Seguimos yendo a terapia. sí. No, por todo, por la maternidad, por todo, Uno debería, mira, ahorita estaba terminando de leerme un libro que estaba hablando ahorita con Rocco, que yo o escucho mucho audiolibro en el auto porque me Ay, sí, toca me hacer fascina. 1 hora de camino de mi casa Sí. al trabajo. Y estoy leyendo un libro, terminándomelo de leer, que se llama The Parenting Map, que es de la doctora Shefali.
Ay, la amo. Y ella tiene algo súper interesante que es como que ajá, validación es la primera, la segunda es empatía, la tercera es neutralizar y la última es transformar, se llama VENT, ese acrónimo. Y entonces ella en ese VENT es buenísimo porque ella lo utiliza en ese momento para con tus hijos y pone un ejemplo de su hija cuando era adolescente, hacer esa, primero validar la emoción, después importante empatizar, que no es lo mismo que validar, luego neutralizar para luego poder transformar la conducta, el comportamiento. Y yo decía, esta vaina uno se lo deberían enseñar, lo puse en unas historias. Exacto. Para todo, porque tú sabes la cantidad colegio. no solo con los hijos, la cantidad de problemas, de conflictos, de dejarse de hablar con la familia, con el esposo, con el jefe, con quien sea. Si tú logras, cuando hay una situación compleja de emociones, primero validar, empatizar, neutralizar y después que está neutro, que ya nadie está con la cosa de la emoción, ok, vamos a transformar esto. Increíble. Vamos a ver qué hacer. No, me has dejado tremendo regalo. No, me has dejado tremendo regalo. Ese el mejor es lo máximo. Por eso regalo. digo que la terapia la gente la malinterpreta, porque la terapia, la gente piensa, no, es que estoy deprimido, tengo que ir a terapia, el terapeuta me va a mandar una medicina y yo ya. Amo, yo no he parado de hacer terapias Hacer terapia es desbloquear tu cerebro del 2.0 al más allá y mejorar y potencializar tus relaciones con cualquier persona que tú te la encuentras, porque de paso ya uno empieza, esto así, así, asado, me tengo que conectar así, así, asado, para hacer así, así, asado. Y tienes una mejor relación con el mundo. Increíble. Y además, lo que uno busca es paz. Cuando uno tiene paz consigo mismo y la paz con el exterior, o sea, ya. Empiezas a fluir, empiezas a conectar, o sea, y ahí viene todo este tema de hablar bien, conectar mejor, porque al estar en paz contigo mismo te hablas bien, y después entonces empiezas a conectar mejor con las personas. Y contigo mismo. No, me encantó ese event, sí, me encantó. No quiero dejarte ir porque se me está acabando el tiempo. Ha sido una conversación riquísima y quería explorar esta parte de Mónica, la comunicadora, más allá de una carrera brillante, de una carrera espectacular que has tenido. Perdón, ¿qué ibas a decir? Estoy pensando ahorita, perdona que tú estás hablando algo, yo Sí, estoy pensando, entonces, ese momento, y digo, yo no me imagino cómo debe ser un podcast, porque yo siempre he sabido que Daniela habla hasta por los codos. Yo también soy una persona que si tú me dejas hablar aquí, tú me das una sola pregunta y yo te lleno el podcast completo. Y me estaba pensando, ¿tú te imaginas un vuelo de Daniela, Mariale Requena y yo? Porque, mira. Y Camila, Pero Camila, fíjate, Camila habla, pero Camila habla menos que Mariale. Mariale no parece, pero Mariale. Estuvimos en el evento con ellas, que era Camila, Laura Chimaras, Mariale Requena y yo. Y entonces, claro, todas hablamos, y de un cuento salía el otro cuento, y el otro cuento, y el otro cuento. Bueno, ya estábamos a punto de salir a la escena. O sea, ellas hicieron sus monólogos cada una, las tres. Y luego al final era ronda de preguntas y respuestas. Y a mí me dijeron, 5 preguntas, por supuesto, eran casi 50 minutos. Y yo decía, que no las puedo dejar ir, son demasiado buenas. Pero sí, así somos. Un bote para hablar, 2 para callarnos. Exacto. Pero tú sabes que tuvimos la oportunidad, Mónica y yo, de estar juntas participando en esta maravilla de producción que es el video Veneca. Y no te quiero dejar ir porque esto tiene mucho que ver con el lenguaje, con la comunicación, con la RAE, con todo lo que tiene que ver. Porque si leemos un poquito, el video en cuestión es el de Veneca de Raguayana. Cuando nos encontramos Mónica y yo, empezamos, por supuesto, a estar felices, a comentar que qué chévere que estábamos aquí en este video y empezó la filmación, no sé qué, y nosotros también disfrutamos muchísimo. Sí. Cuando Mónica lo publica, yo le hago el repost, porque Mónica me dice, mira, este video lo editó espectacular, y yo le doy el repost. Bueno, todos esos comentarios, Mónica, yo no sé si tú los leíste, pero claro, quería como que resaltar un punto, y ahora sí, más en serio, de verdad. Estuve leyendo muchísimo después de todo esto, leí todos los comentarios, leí la letra de la canción, o sea, me adentré un poco a estudiar el tema de venecos y resulta que venecos en realidad se tornó un término despectivo, pero en realidad era la unión de venezolanos con colombianos, o sea, los hijos resultado de esa unión. Eran venecos. En venecos, ¿no? Entonces con C. Bueno, ahora Raguayana lo puso con K. Pero me pareció genial la connotación de Raguayana al decir, estas venecas son las mujeres más queridas
del mundo del espectáculo, del entretenimiento, de la comunicación. O sea, Gaby Espino, estás tú, está Erika, está Camila, está, o sea, unas mujeres espectaculares. Y entonces las personas empezaron a decir, no, que ese término tan despectivo, que cómo nos prestamos para eso. Sí. O sea, quería saber tu opinión al respecto porque yo siento que sí fue genial la manera de cómo un neologismo, que al final fue un neologismo, pues pudo haber sido transformado a través de no solamente la fama de Rawayana, sino también en la exposición a mujeres bellas, talentosas, inteligentes, y que de verdad ya las venecas es como decir, es un orgullo. O sea, claro, porque de paso no es Colombia, es Colombia. O sea, que el veneco, sea femenino o masculino, exacto, era veneco. Exacto, sí, veneco. Empezando por ahí. Y yo hice unas historias ese día cuando empecé a leer los comentarios. Ajá. Y yo siempre he dicho que cualquier término despectivo es despectivo porque tú lo asumes que te lo están diciendo con desprecio. Excelente. Como cuando tú le dices, mira mi negro lindo, mi negro. Tú el negro te lo puedes tomar como un insulto y te lo puedes tomar como algo positivo. Entonces, la palabra per se no es una palabra, ni siquiera por su definición veneco, es una palabra despectiva. Exacto. La connotación despectiva, de repente se le empezó a decir la gente por decir, ay, que es X, o de repente por sentirte excluido, porque a mí incluso voy para Europa y me dicen sudaca y yo me siento orgullosa de ser sudaca porque es verdad, yo soy del sur de América, yo soy una sudaca. Exactamente. Ahora, para mí ser sudaca no es un término despectivo porque, otra vez, la connotación de la palabra, a menos que el significado de la palabra sea una palabra, o sea, peyorativa, sí, el significado de esa palabra se la estás dando tú. Entonces, para mí, el sonido fue muy lindo. O sea, yo de hecho ni siquiera le hice, o sea, yo no había hecho ni siquiera esa asociación a los venecos, hijos de venezolanos y colombianos sí. de los 80, porque eso era de los 80. Correcto. Sino me pareció fue una manera de decir venezolana, de decir veneca, de decir la mujer sabrosa veneca, más la letra de la canción me parece demasiado cool. Sí. Demasiado ritmo, todo, cool, sí. Es todo. O sea, si tú te pones a escuchar la canción es nosotros. Es como cuando sí. oyes la de Elena Rose de Caracas 2000. O exacto, sea, es como que máximo. Y uno que tiene tanta añoranza, tanta melancolía de esa cosa, esas canciones a uno le hacen sentir chévere. No, estoy de acuerdo contigo, quería quitármelo del corazón porque yo dije, bueno, yo estoy no solamente rindiendo tributo a una banda que, wow, que se lo merece, sí. que ha expuesto lo mejor de nuestro gentilicio en el exterior con esta nueva forma de hacer música, con estas canciones, o sea, todo lo que hace Rawayana, todo se vende, todo el mundo está conectado, entonces también es lo que tú dices, más logras con miel que con hiel, ¿verdad? Entonces, claro. Yo creo que esa forma de comunicar cuando tú estás conectado con algo lindo, con algo bonito, oye, vamos a darle la connotación bonita, vamos a hacer que las venecas sean famosas en el mundo entero por lo bellas, por lo inteligentes, por lo destacadas. Si oyes la canción ¿cierto? No habla mal de la veneca, no, habla por bien eso de la mismo, veneca. Por eso y vamos a lo mismo otra vez. Yo te digo, tía, epa larga, epa flaca. O sea, tú no, a menos que tengas un complejo con eso, de repente tú te lo tomas como algo peyorativo, pero no es algo peyorativo. Exacto. Bueno, formas de comunicar en la voz. En la voz. La simpatía y el talento de Mónica Pascualoto. ¿Cómo la pasaste? La pasaste divino, se nos fue divino, conversamos súper rico, gracias. Se nos fue rapidito. ¿Qué viene próximamente en materia, ya para cerrar, de comunicación, de emoción, de redes sociales? Mira, yo creo que el año que viene regresa Bajo Este Techo, que lo tenía necesitaba una pausa personal en mi vida. Muchas cosas porque a veces uno se mete en demasiado proyecto y necesitaba una pausa, pero yo creo que ya el año que viene regresa. Ay, lo amo. Bajo Este Techo, pero va a regresar un poquito reloaded porque me di cuenta que necesito entregar más contenido y entonces voy a tener más especialistas con problemas como muy específicos para ir resolviendo situaciones en esta nueva temporada como muy específicas con especialistas. Qué bueno. Oye, el público te lo va a agradecer porque yo también siento que si tú tienes un conocimiento o tienes el acceso a alguien que tenga ese conocimiento y quedártelo callado o no exponerlo, es como que me estoy perdiendo de eso. No, y tengo que hacerlo así porque sabes que me pasaba mucho, me criticaban mucho que
yo daba conocimiento. Como yo tengo 25 años de terapia y soy bueno, ya estoy leyendo libros de terapia, porque vivo leyendo eso. Entonces, claro, yo me sentaba con alguien y yo tenía como la cosa en la boca como para, ajá, pero ¿por qué no pruebas esta estrategia? Yo leí en este libro tal cosa y tal cosa. Entonces a la gente le cae como molesto que sea yo la persona que dé ese input, porque uno no tiene un certificado de coach o porque uno no tiene un título de psicólogo. Bueno, sí. Estoy en desacuerdo porque, ajá, tú tienes también tu opinión. No importa. Y dije, me parece muy bien. Lo que yo voy a hacer es que como yo entiendo perfectamente cuál es el problema, no sé si te pasa que cuando conoces o manejas muy bien el tema y entrevistas a alguien, sabes perfectamente qué preguntarle para sacar las respuestas necesarias a eso. Entonces dije, voy a hacer una guía de vuelo en donde yo traiga como, o sea, cartas. Mira, esta tipa tiene este problema porque el hijo hace tal cosa y tal cosa y tal cosa y no sé qué más. ¿Cómo resolvemos? Dame estrategia, ¿cómo resolvemos? Bueno, pero te invito a que tú también participes porque todo el mundo quiere saber qué piensa Mónica. También eso es interesante. O sea, no, claro, uno siempre lo pone. ¿Cómo lo va claro, uno siempre lo pone, pero es muy distinto cuando estás tú con un especialista a cuando estoy yo contigo y yo te digo, Daniela, pero ¿por qué no haces esto? A la gente le cae mal que yo te corrija. Es impresionante. Cada vez que yo le decía a alguien, mira, yo hice con mi hijo esto, deberías hacer esto, por esto, por esto, por esto, ¿qué se cree ella? No sé qué, trató a la invitada mal, dijo a la invitada que lo hacía todo mal. Entonces yo dije, bueno, está bien, Pero te voy a responder con tu misma palabra, eso es de ellos. Claro, eso es de ellos, pero yo puedo hacer lo mismo de una manera que se reciba mejor para conectar mejor, porque estoy conectando de una manera que está generando rechazo. No voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Lo que voy a buscar es una forma para conectar bien, comunicar mejor, hablar bien y comunicar mejor. Hablar bien y conectar mejor. Bueno, lo esperaremos con ansias ese capítulo. Besos a tus hijos, besos a Ralph. Que la guardería venga si es que tiene que venir. Y gracias por esta super cátedra de una de las mejores comunicadoras de mi país, Venezuela, Mónica Pascualoto. Gracias. Habla bien, conecta mejor, el podcast.